Buenos días, mi nombre es Luis Eduardo Atara González y vamos a pasar al desarrollo práctico del paso 2 del trabajo colaborativo para el software avanzado para ingeniería. En este caso, el primer punto nos solicita que desarrollemos la práctica 1, en la cual lo primero que se nos indica es instalar el programa LabVIEW y realizar una serie de programas. Después de esto debemos generar un video en YouTube donde se evidencia que tenemos instalado LabVIEW explicando los programas que hemos realizado. Aquí podemos confirmar que el programa se encuentra instalado y vamos a pasar a validar los programas uno para uno explicando su funcionamiento. El primer ejercicio que se nos solicita es el manejo de números enteros. En este debemos capturar el año de nacimiento de una persona, el año actual, y realizar el cálculo de la persona. Vamos a validar en este momento el programa. Aquí tenemos en la interfaz para el usuario 3 elementos. Uno en donde el usuario introduce su edad. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a colocar, por ejemplo, la edad 1980. El año actual lo vamos a dejar como 2019. Y esto nos arroja que la persona, al ejecutar el programa, tendría 39 años. Si cambiamos aquí a 1990, de inmediato nos cambia a 29. Si lo pasamos al año 2019, si lo pasamos a un año de esta década, como el 2010, nos va a mostrar que la edad es 9. ¿Cómo funciona este programa? En la parte lógica del programa, además de los 3 elementos de interfaz con el usuario, tenemos el operador lógico resta, el cual viene integrado con el programa LabVIEW. Y todo lo que hacemos es, el dato que el usuario introduce como año de nacimiento es restado del año actual mediante el operador resta, y este resultado es arrojado en la ventana de comunicación con el usuario, en el botón que es sencillamente para que el usuario vea la respuesta. Así es como funciona el primer programa. El siguiente problema es el manejo de números reales. En este tenemos que ingresar el valor del radio de una circunferencia y el programa de calcular el área de la misma. ¿Cómo se implementó la solución? Aquí tenemos el programa. En él vemos la interfaz al usuario, que consta de un recuadro donde el usuario introduce el radio y un recuadro donde le aparece automáticamente el área de dicho círculo. Vamos a confirmar que funcione. Si introducimos un radio de 10, vemos que de inmediato nos dice que tiene un área de 314. Si ponemos 100, desaparece que es 31.415.9. Si colocamos, por ejemplo, 7, como pueden ver de inmediato, cambia. ¿Cómo hace esta operación el programa? En la parte lógica vemos que tenemos los dos componentes con el usuario, uno al inicio del proceso y uno al final. Tomando el dato que el usuario nos da mediante los componentes de LabVIEW, lo elevamos al cuadrado. Después, usando una constante real que LabVIEW nos permite implementar directamente, hacemos el producto entre los dos datos mediante otro componente de LabVIEW y nos arroja de inmediato el área en el tercer componente. En el siguiente programa tenemos que realizar el manejo de polinomios. En esta, introduciendo un polinomio de grado 3, debemos calcular las raíces, derivarlo e integrarlo. ¿Cómo implementamos esta solución? Aquí podemos ver que el programa consta de un arreglo en el cual el usuario puede introducir el polinomio, debe hacerlo introduciendo desde el menor grado al mayor grado, siendo que el exponente 0 igual a, pues cuando x a la 0 es 1, entonces no habría como tal nada más que el número que el usuario ingrese, más 2 por x a la 1, que sería x en este caso, más 3 por x a la 2, más 4 por x a la 3. Aquí podemos ver que si ejecutamos el programa, podemos cambiar esto ya sea por números positivos o negativos sin ningún problema. Vamos a hacerlo en orden descendiente sencillamente para que se visualice fácilmente cada parte del programa. Aquí podemos ver que una vez ingresamos los datos y ejecutamos el programa, nos cambia de inmediato toda la interfaz, arrojándonos en este lado, que es un arreglo sencillamente para leer la información y mostrar al usuario, igual que acá abajo, las raíces reales y las raíces complejas, y aquí se nos visualiza la ecuación que el usuario ha ingresado para que él confirme que es la correcta, en la parte de abajo la derivada de esa ecuación, y aún más abajo la integral de esa ecuación. Aquí podemos ver que lo realiza sin problemas, sin importar qué números le introducimos al programa. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ir a la parte lógica.
Primero, al almacenar el polinomio de esta manera, desde el exponente menor al exponente mayor, de inmediato LabVIEW nos da las maneras para trabajar polinomios que están almacenados así. Esta función de acá lo que hace es de inmediato sacar las raíces del polinomio, y esta función clasifica las raíces, ya sea en reales o en complejas. El resultado de esto pues se le muestra al usuario en los arreglos de visualización que vimos anteriormente. Esta parte de acá es la parte donde el usuario ve su ecuación original, su ecuación derivada y su ecuación integrada. ¿Cómo lo realiza? Cada componente consta de 4 índices en los cuales se le da el arreglo, como pueden ver, y se le da la posición de la casilla que queremos que muestre, ya sea el 0 es la primera casilla, que sería en este caso -1, el 2 es 4, el número 3 es el 2, como pueden ver, está todo relacionado sin ningún inconveniente, y esto se realiza para las 3 funciones. Usando ese index se extrae el dato del arreglo y se le muestra al usuario en la casilla. ¿Cómo se reimplementaron las ecuaciones de derivada e integral? LabVIEW nos permite realizarlo de inmediato si tenemos el polinomio almacenado de manera correcta. Entonces aquí sencillamente usamos la función derivada y aquí la función integral y nos arroja el resultado de inmediato. Y como pueden ver, el index se usa igual que en el inicio en los 3 casos, usando estas constantes numéricas para sacarlo de cada casilla y enseñándole la respuesta que el usuario ha solicitado. En el siguiente ejercicio se nos solicita el manejo de matrices. En estas, con las matrices A y B, que son de orden 4×4, debemos realizar suma, resta, multiplicación, además calcular la transpuesta de la matriz A y multiplicarla por una constante. La solución fue implementada de la siguiente manera. Podemos ver que aquí están las matrices 1 y 2, que es donde el usuario introduce los datos. Vamos a confirmar que esté funcionando de manera correcta. Sencillamente vamos a introducir datos para que realice el proceso. Podemos ver que tan pronto introducimos un número en cualquiera de las 2 matrices, los resultados cambian. Además, aquí tenemos un lugar para colocar la constante por la cual multiplicar la matriz A o la matriz 1 en este caso. Como pueden ver, no funciona sin ningún inconveniente. ¿Cómo es la solución lógica de esto? En la parte lógica vemos que las matrices que el usuario nos ingresa son almacenadas en matriz 1 y matriz 2, y mediante las funciones por defecto de LabVIEW realizamos las operaciones. Usando suma y alimentando las 2 matrices a esta, nos arroja la matriz suma que se encuentra aquí. De igual manera la matriz resta. Usando también la función por defecto de transpuesta, nos arroja la respuesta. Usando el producto y alimentándolo con la constante que le pedimos al usuario, nos arroja el resultado de la multiplicación entre la matriz y la constante, y el producto entre matrices es realizado de la misma manera usando las funciones por defecto de LabVIEW. Solo hay que alimentar las funciones con las matrices solicitadas. En el siguiente ejercicio se nos solicita la conversión de unidades. En esta debemos capturar una medida de capacitancia en faradios y expresarla en el submúltiplo o múltiplo más adecuado. Vamos a confirmar la implementación del programa. En este caso, el programa fue implementado de la siguiente manera. Podemos ver en esta parte la interfaz del usuario. Vamos a confirmar que esté funcionando correctamente todo para que no haya ningún inconveniente. Sencillamente al ejecutarlo le introducimos el dato. En este caso vamos a hacer el ejemplo solicitado, que era 003, y como pueden ver de inmediato nos arroja que son 3 milifaradios. En este caso, si colocamos también una capacitancia muy grande, nos arroja de inmediato que son 30 kilofaradios. Si cambiamos el número no hay ningún problema, como pueden ver, lo realiza de manera inmediata, cambiándolo siempre a la escala más apropiada para enseñar el dato. ¿Cómo fue implementada esta solución? Vamos a verlo en pantalla completa. Aquí tenemos el dato capturado por el usuario en faradios, en la medida que él nos da, y realizamos básicamente el mismo proceso 2 veces, una para la parte numérica y la otra para la parte que nos arroja la unidad. La unidad, como pueden ver, fue mostrada mediante una casilla de tipo string. La palabra faradios es estática, no es un dato que nunca cambia, al igual que este mensaje, y esta es una variable de tipo entero. Entonces, ¿cómo fue implementado?
Aquí podemos ver que tenemos varias constantes, en este caso que coinciden con los periodos de transición entre picofaradio, nanofaradio, microfaradio, y a cuánto equivale numéricamente. Los tenemos, como pueden ver, casi como una vista de espejo de un lado al otro. Y todo lo que hacemos es darle el dato y mediante la función, si es menor o mayor, nos dice el dato introducido es menor que esta unidad. Si sí lo es, sencillamente nos arroja un valor verdadero, y la respuesta que se nos arroja es la división entre el dato introducido y la constante con la que nos estamos preguntando. Cabe aclarar que la comparación siempre se hace con la unidad siguiente. En este caso, para dejar el valor nano, nos estamos preguntando si es menor que los valores micro. Y para el valor micro, cuando es dejado, como pueden ver mediante la división, siempre se pregunta contra los valores mili. O sea, siempre se va a comparar con la unidad inmediatamente menor o mayor, en este caso, en caso de las funciones más grandes. Ahora, una vez que se realiza el proceso con el menor y mayor, ya les digo, si es positivo, la respuesta de esto nos arroja la división entre la unidad introducida y la unidad a convertir. Y si es falso, es retroalimentado a la siguiente variable, por así decirlo, en la parte negativa del comparador. Como pueden ver, todos están conectados por la parte falsa, menos el final, en donde sencillamente, si la unidad es muy grande, pues la va a arrojar en gigafaradios. Esta tolerancia va desde lo mismo, si la unidad es muy pequeña, si es más pequeña que pico, se va a mantener en pico, pues para facilitar el programa. Como pueden ver, funciona sin ningún inconveniente. El último programa que se nos solicita consiste en ingresar los ángulos internos de un triángulo, o sea, en este caso 3 ángulos evidentemente, y determinar si este triángulo, por así decirlo, es factible que exista o no. ¿Cómo fue implementado? Tenemos en este lado la interfaz al usuario, en donde tenemos 3 casillas para que el usuario ingrese un número, y aquí se nos arroja el resultado. Vamos a confirmar que esté funcionando. Aquí, como los 3 ángulos son 0, de inmediato nos dice que no pueden formar un triángulo. Si colocamos, sin embargo, 60 en este lugar, 90 aquí y 30 en el último, nos dice de inmediato que los ángulos sí pueden formar un triángulo. ¿Cómo fue implementado este programa? Aquí podemos ver los 3 datos que el usuario nos da, sencillamente son sumados, lo realizamos primero sumando A y B, y luego el resultado lo sumamos con C usando la función integrada en la view, y esto es mediante un comparador comparado con el número 180. Para que un ángulo pueda existir, sus ángulos internos deben sumar 180 grados. Entonces, el comparador valida si la suma de los 3 ángulos es 180 y nos arroja un dato booleano. Y este dato, si es verdadero, con este selector, nos va a arrojar en la parte verdadera esta constante de tipo string, en donde dice los ángulos ingresados pueden formar un triángulo, y lo muestra en esta casilla string. Si no lo puede hacer, sencillamente muestra el comparador, se va al lado falso, donde dice que los ángulos ingresados no pueden formar un triángulo. Así fueron implementadas entonces las soluciones a todos los problemas solicitados.